El celuloide elegido. Bienvenido de nuevo a Radio Safarat, Miguel. Lo mismo digo, buenos días o que... No. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque nunca sabemos cuándo nos escuchan nuestros oyentes, pero seguro que están deseando oír lo que alguien como tú, un experto en cine y televisión, nos tiene que contar de Erich von Stroheim, que ahora que se cumplen 60 años de su fallecimiento, Miguel. Sí, por cierto. Además, sobre todo porque, se trata de un personaje absolutamente peculiar y singular dentro de la historia del cine, uno de tantos personajes que ha dado el cine, sobre todo el cine de principios, mediados del siglo pasado. En realidad, Erich von Stroheim, hay que empezar diciendo que hay misterio incluso sobre su propio origen, porque lo único que se sabe es que nació en Viena yo creo que fue hacia 1885, y las biografías oficiales dicen que fue una familia de comerciantes judía. Sin embargo, luego, a partir de que llegara ya a principios del siglo XX a Estados Unidos, fue un hombre curioso porque él mismo construyó su propia historia y entonces se empezaron a mezclar diferentes procedimientos que ahora mismo nadie sabe de dónde, cuál es realmente su origen. Se supone, hay teorías que dicen que en realidad él mismo las alimentaba, que su padre era un militar de alta graduación. Sí, que que descendía de aristócratas austríacos, ¿no? Exactamente. Pero vamos a quedarnos con lo que creemos que es verdad, que nació en el seno de una familia judía, por mucho que ficcionara también luego sus propios orígenes, ¿no? Es curioso y seguro que nuestros oyentes, pues tienen la imagen de este cineasta interpretando papeles de alemán o de prusiano cuando realmente era eso, un judío. Sí, es una de las muchas singularidades que tuvo Stroheim en su vida, porque realmente, efectivamente, la teoría más certera es que procedía de una familia judía. Estuvo en la Academia Militar de Viena, se supone que desertó de allí, es entonces cuando marchó a Estados Unidos, y desde entonces se especializó, o le especializaron o le encasillaron en papeles de militar. Pero claro, es que su porte y sus orígenes en Hollywood, porque él empezó en Hollywood de una manera muy humilde como ayudante, sobre todo como asesor en temas militares para películas que se estaban realizando en aquel momento, y eso unido a su porte, a su pelo siempre bien engominado, peinado hacia atrás, su monóculo que usaba y su porte, ayudó a crear la imagen de que era la persona perfecta para interpretar papeles de militar. De hecho, incluso empezó debutando como actor, como un militar. Luego Billy Wilder también le contrató en la película 5 tumbas para el Cairo, donde precisamente encarnaba al mariscal Rommel, curiosamente. Y yo creo que de los pocos papeles civiles realmente que hizo fue en la última película también con Billy Wilder, precisamente en El crepúsculo de los dioses, donde ejercía, que era un papel inolvidable de chofer de Gloria Swanson. Claro. El crepúsculo de los dioses, y era un papel también muy entrañable porque era un mayordomo chofer, antiguo director de cine muy hierático, pero que constantemente le escribía las cartas a Gloria Swanson como si se tratara de sus fans. Muy de Billy Wilder, vamos. Sí, totalmente. Oye, hablas de Billy Wilder, pero la carrera cinematográfica de nuestro personaje estuvo ligada desde el principio a los grandes nombres del mundo del cine de aquel momento, por ejemplo, Griffith, ¿no? Sí, exactamente. Pero es que Stroheim en realidad tuvo dos fases. Tuvo una fase como actor, en que participó en varias películas, pero realmente su reconocimiento es como director, que además tuvo la suerte de participar en esos albores de la cinematografía, cuando la cinematografía dejó de ser una curiosidad, un invento, para pasar a ser un arte y también
para empezar a ser una industria. Entonces, él fue ayudante de Griffith, precisamente, y además siempre ha tenido una constante, que él aprendió de Griffith prácticamente, no sé, sus principales patrones para la cinematografía, las historias muy ampulosas, el dramatismo, los grandes escenarios, las grandes producciones, que a la postre fue también lo que acabó con su carrera como director, porque claro, Stroheim hacía películas de 4, 6 horas, 9 horas, que luego tenía que empezar a recortar, cosa que siempre le acababa enfrentando con sus productores, y de hecho en una de sus películas acabó siendo despedido y fue el primer director de cine despedido en toda la historia. En eso tuvo mucho que ver Irving Thalberg, ¿no? Sí, exactamente, pero claro, es que hay que entender también, claro, era una época en que los directores de cine realmente eran artistas, o sea, eran algo más, o sea, transmitían otro tipo de cuestiones que una simple narrativa y que una simple película. Entonces, claro, había en esa época, hacia principios de los años 20, 24, 26, 1920, 26, había esa estética de las grandes producciones, se hacían enormes decorados, las películas duraban un año, año y medio en rodarse, y al final, pues bueno, llegaban a tener eso, duraciones extremas. En el caso de Stroheim batió todos los récords, porque la película que hizo completamente él, las películas que él hizo completamente suyas, ninguna bajó de las 4 horas. Uh-huh. Y como actor y también como director, ¿qué títulos destacarías? Hemos hablado del Crepúsculo de los dioses, pero hay otras películas que forman parte de la historia del cine, en las que él ha participado. Hombre, yo creo que la película principal, tanto por su trascendencia artística como histórica, yo creo que es la película de Jean Reno de La Gran Ilusión, una película de 1937, en la cual él interpreta, yo creo que su personaje más conocido fue el comandante Rammstein. Es una película que trata sobre prisioneros dentro de un campo de concentración y cómo dentro de ese campo de concentración pues un poco se reproducen entre ellos los esquemas sociales que había antes de la guerra. La principal anécdota, por decirlo entre comillas de alguna manera, es que es una película con una gran carga antibelicista y una gran carga contra el totalitarismo, como hacía Jean Reno. Y de hecho estuvo prohibida en Italia y Goebbels dijo que era la película, la principal enemiga de Alemania. Uh-huh. Bueno, entonces me imagino que von Stroheim estaría orgulloso de haber participado en ella. Totalmente, porque bueno, siempre fue un hombre, personalmente, siempre fue un hombre que abominaba de la guerra, que abominaba del nazismo y que abominaba del totalitarismo, y de hecho en sus películas hay una cuestión también bastante trascendente, que es el retrato que hace de la clase militar, sobre todo esa clase militar totalitaria, cristiana, la nazi, toda esa historia sobre sus depravaciones, sobre su baja moral, sobre su nula ética, que era una constante dentro de su cine. Uh-huh. Subliminarmente, de alguna manera, estaba introduciendo el mensaje absolutamente pacifista y absolutamente antitotalitario y antifascista, claramente. ¿Alguna anécdota o algo que nos quieras contar sobre él que recuerdes o algo que te llame especialmente la atención de este personaje? Bueno, fíjate, hay varias cuestiones. Una de ellas puede decirse que esa yo creo que es la más conocida, que tal era el porte que tenía y tales eran los papeles de villano que hacía, que era tremendo. Además era un villano muy malo, o sea, era un villano absolutamente terrible, o sea, de estos que decías, que no me lo encuentre por la calle, porque lo sabía hacer a conciencia. Entonces hubo una campaña publicitaria, producción en la cual salía él, y decían, este es el hombre al que todos odiarían. Sí, creo que fue durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bueno. Exactamente. Sí. Sí, fue en la época de la Primera Guerra Mundial.
Y luego otras anécdotas relativas a su vida, pues bueno, que era un ávido lector, era una persona que leía mucho, era un intelectual profundo, con grandes conocimientos, estuvo casado 3 veces y la tristeza hasta el final, murió bastante pobre. Uh-huh. Y en Europa, regresó a Europa para morir, ¿no? Sí, exactamente, o sea, murió en Francia. Él estuvo en Estados Unidos, marchó a Francia durante la Segunda Guerra Mundial, volvió a Estados Unidos y luego volvió otra vez a Francia. Bueno, pues con tus palabras hemos dibujado un perfil de este actor y director austriaco nacionalizado estadounidense que nació en Viena y murió en Francia. Ahora se cumplen 60 años de su muerte y hemos querido recordarle aquí en el celuloide elegido. Te agradecemos muchísimo que hayas atendido nuestra llamada y que nos hayas hablado de Erich von Stroheim. Pues muchísimas gracias a vosotros.